Bien, continuamos en el programa y en esta parte vamos a conversar con la magíster Evelyn Torres, que viene de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Peruanas. Vamos a conversar sobre un tema del que escuchamos hablar permanentemente. Cuando se habla de política, todos hablan de desarrollo sostenible, ¿no? En las elecciones o en las campañas electorales se escucha hablar mucho del desarrollo sostenible y he escuchado a todos hablar del tema. No sé si lo han explicado correctamente, pero para eso está acá Evelyn Torres, para que nos aclare un poquito que cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿cómo debe entender la población el tema? Buenas noches con todos. Agradezco este espacio porque me da la oportunidad de explicar un poquito acerca de este tema, ¿no? Como bien lo dices, cuando hablamos de desarrollo sostenible, generalmente lo escuchamos siempre en campañas políticas, ¿no? Así es, así es. Sí, siempre. Todos Pero dicen busquemos el el desarrollo desarrollo sostenible. sostenible de nuestra sociedad, claro, ¿no? Es una palabra es un término que está muy de moda, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, por todos los casos que nosotros vemos de contaminación ambiental, ¿no? Del calentamiento global, que es algo que nos preocupa a muchos, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, debemos pensar en el desarrollo de nuestra sociedad. No podemos limitarla, no podemos vivir en épocas, pues una época arcaica, ¿no? Donde no tengamos ese desarrollo. O sea, definitivamente tenemos que hacerlo porque es nuestro derecho. Es un derecho humano de tercera generación el desarrollarnos, desarrollar nuestra sociedad. Sin embargo, cuando nos desarrollamos, de alguna manera estamos dejando atrás muchas cosas feas, ¿no? Incendios forestales, que es una nota que ustedes recién acaban de pasar, escasez de agua, contaminación ambiental, etcétera, ¿no? Consumismo, Entonces, ¿no? exacto. A veces que la gente prefiere consumir de todo cuando hay recursos económicos de por medio y se olvidan que no necesariamente es lo correcto. Claro. Hay que mantener el medio ambiente, hay que buscar el equilibrio, ¿no? Claro, nuestros recursos son bastante limitados en realidad y hay que tener en cuenta eso siempre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a dejar a nuestras generaciones? Entonces eso es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, que si bien es cierto, tiene que haber un crecimiento económico que nosotros tenemos que tenerlo presente siempre, pero también tenemos que darnos cuenta de que la sociedad se ve afectada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como sociedad estamos haciendo hoy en pleno siglo XXI para aminorar ese impacto ambiental, para no afectar a nuestras generaciones? Entonces, eso es el desarrollo sostenible en realidad, y cuando nosotros hablamos mucho de desarrollo sostenible, lo primero que debemos pensar, sí, efectivamente, nuestro crecimiento económico, pero cómo nosotros vamos a lograr desarrollarnos vamos a lograr crecer económicamente, pero no afectando tanto nuestro medio ambiente. Ahora, parece una utopía, pero yo he podido darme cuenta, y lo comento de vez en cuando, que en el mundo casi todo está en extinción. Encontramos animales, ballenas en extinción, leones en extinción, animales que están en extinción. Muchas especies están en extinción. Lo único que no está en extinción es la raza humana, que se multiplica. Somos 7.000 millones de personas. ¿Qué hacer allí? De repente no priorizarnos, pero cuando alguien dijo, de repente una política de planificación familiar sería incluso importante para el desarrollo sostenible porque somos más nosotros y nuestro medio ambiente se va depredando. Y nuestros recursos se van limitando cada vez más. Lo que acabas de decir es algo muy cierto, Luis, porque nosotros nos sentimos pues muy limitados. O sea, al mismo tiempo que somos una sociedad bastante consumista, ¿no? También nosotros, por otro lado, debemos reconocer que nuestros recursos no son tan ilimitados. No. Claro, porque si nosotros nos imaginamos algo y vemos al mundo desde el espacio, vemos que todo no es infinito, es finito. Exacto. Todo está englobado en un solo planeta y todo se puede. ¿Cómo podemos hablar de que podemos tener agua cuando somos más, cada vez más, y el recurso es el mismo siempre? Claro. Entonces, claro que sí. Y por el tema de la intervención del hombre, hasta se reduce por la actividad humana misma. ¿Qué poder hacer aquí? Claro, el primer agente transformador de la sociedad es el hombre. Así es. ¿No? Lo transforma para bien o lo transforma para mal, ¿no? Entonces es una necesidad que nosotros tenemos hoy en día de hablar de estos temas justamente para concientizar a muchos jóvenes, a toda la sociedad en realidad, que debemos empezar a cambiar.
Se puede, sí se puede. Nosotros no vamos a esperar de que nuestros recursos se vean, digamos, escasos para recién reaccionar. Es más, hay muchos países que ya están tomando medidas, países poderosos, que no han querido firmar, por ejemplo, algunos tratados para reducir sus contaminantes, pero sin embargo están logrando concientizar también a la gente con respecto a lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Sí, pues es cierto. Lamentablemente nosotros vemos extintas muchas especies, ¿no? Y lo más doloroso sería que nuestras futuras generaciones, cuando nosotros pues le hablemos de esos inmensos bosques de nuestra Amazonía tan grandiosa que tenemos, solamente ellos lo puedan observar mediante imágenes nada más, claro, mediante videos pasados. ¿No? Evelyn, ¿qué políticas debemos establecer cuando hablamos de desarrollo sostenible? Por ejemplo, poniendo acá un ejemplo de hace algunos años atrás, se pensaba, por ejemplo, que los residuos sólidos deberían de alguna manera tratar de reciclar, tener una planta de tratamiento que también permite el reciclaje. Claro. Nada de eso está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Claro, lo que pasa es que también el mismo hecho de que nosotros somos un país bastante consumista, ya algunos productos no se pueden reciclar. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo reciclo una caja, pero esta caja tiene plástico, tiene metal, entonces yo no lo puedo almacenar en un solo depósito. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros compramos demasiado, estamos comprando demasiado. ¿Dónde vamos a meter tantas cosas? Si el mundo no tiene esa capacidad para almacenar tanta basura que nosotros desechamos. Antes, tú recordarás inclusive, ¿no? Antes, por ejemplo, los artefactos que nosotros comprábamos nos duraban 10, 15 años. Sí. Y todo muy bien, ¿no? Es más, hasta lo mandábamos a arreglar infinidad de veces y seguía funcionando. Pero ahora no. Ahora tenemos, digamos, los artefactos son más desechables, ¿no? Es por temporada, son 6 meses. Es como que un reciclaje programado. Claro, ¿no? claro. Entonces la moda también tiene que ver mucho con esto. Así es. Entonces definitivamente estamos en graves problemas, ¿no? Y bueno, también lamentablemente muchos jóvenes que no se dan cuenta de esta realidad. De esa realidad. Sí, básicamente como ustedes trabajan en el aspecto de formación de jóvenes o de profesionales, el tema es ¿dónde está el cambio de actitud que nos pueda permitir cambiar esta penosa realidad que nos toca vivir actualmente? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que sí podemos hacerlo, estamos a tiempo, pero ¿cómo? Claro, yo creo que el primer paso siempre es informar, siempre. Yo actualmente en Alas Peruanas estoy desarrollando el curso de Defensa Nacional, Desastres Naturales y Educación Ambiental. Son 3 bloques increíbles. Ya es para la Escuela de Ingeniería y me he dado cuenta que en algunas mallas curriculares de otras universidades no están. Entonces, por ejemplo, cuando el primer contacto que hacemos con los chicos frente a este curso es darles esa información referente a las instituciones que involucra lo que es Defensa Nacional, Defensa Civil, ¿no? Seguridad ciudadana, desastres naturales, todos los desastres naturales que nosotros tenemos en el país y en el mundo. Y de alguna manera el alumno, a pesar de que tiene información pero muy vaga, ya con el curso o ya con esa información puede razonar, puede darse cuenta de lo que nosotros hoy en día en el Perú y en el mundo está pasando. Claro, Cosa, por y ejemplo, a partir que de ellos, allí buscar un cambio de actitud, ¿no? Exacto, ¿no? Hacer una estrategia. Yo con ellos, por ejemplo, hago estrategias referente a lo que son, por ejemplo, desastres naturales. ¿Qué hacer? Antes, durante y después. Entonces, pero de ellos, o sea, no esperar una información extra. ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? Claro, ahora, por ejemplo, vemos, esto es un desastre natural, esto de los incendios forestales. Exactamente. Hay un deslizamiento acá cerca, en la zona, me parece, no recuerdo bien el nombre, pero que está en el Río Grande, pero todo tiene una consecuencia a partir de la acción del hombre, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que cambiar las actitudes de la gente, hacer un poco más responsable con el medio ambiente. Claro, creo que por allí podríamos empezar. Y los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad enorme. Priorizar claro temas de información a la comunidad. Y creo que todos podríamos aportar un granito de arena. Claro que sí. Yo creo que el cambio de actitud empieza por eso. Empieza por informarte y también por amar lo que el Perú es. Nosotros tenemos una biodiversidad grandiosa, ¿no? Pero al mismo tiempo que nuestra biodiversidad es una bendición para los peruanos, pero también es una maldición.
Claro, no, y lo que vivimos actualmente, vivimos una sequía tremenda que no deja de ser un desastre Exacto, natural. también. Yo no sé si la gente ha empezado a notar esto en sus casas, pero hay un problema grave por el tema de la sequía y algo hay que hacer. Claro que Pero sí. no he escuchado ninguna voz de ninguna autoridad todavía diciendo, tenemos este problema, hay que tomar acciones, no sé. Claro, lo que pasa es que cuando desarrollamos, por ejemplo, el curso de defensa civil, hay dinero. O sea, digamos que hay un presupuesto para este tipo de Sí, sí, desastres, sí, claro. pero lamentablemente estas autoridades piensan que nunca va a pasar. Y tú sabes que la naturaleza, de alguna manera, o sea, la naturaleza va a actuar, ¿no? Hay erupciones, va a haber erupciones volcánicas porque la naturaleza actúa. Ya estamos, digamos, en una zona bastante riesgosa. El Perú es una zona altamente telúrica, pero muy poco nos damos cuenta, por ejemplo, de que va a pasar en algún momento. Ahora, que no pase en un año, que no pase en 2 años, que no pase en 10 años, no significa que va a pasar en algún momento. Claro. Entonces, por ejemplo, estos desastres, como tú bien lo indicas, que es la sequía, los incendios forestales, de alguna manera ya las autoridades deben estar advertidas por ello, Y ¿no? empezar a tomar acción. Exacto, sin Claro. embargo no lo hacen porque piensan de que es algo irreal, piensan de que eso no va a pasar. Bueno, y de repente lo que digo va a ser una barbaridad, pero lo digo hace mucho tiempo. Yo creo que la mejor forma de cuidar este mundo es planificación familiar. Exacto. Creo yo, ¿ah? Claro. Sí, Lo he no dicho te muchas equivocas. veces, porque cuando hablamos de temas de agua, por ejemplo, claro, si antes Cajamarca era una ciudad que tenía 50.000 habitantes, ahora somos 200.000, Dios mío, los Claro. afluentes de agua no van a alcanzar para los 200.000. Entonces, y Claro. nada se ha hecho por ver este crecimiento, por ver más El al crecimiento futuro. poblacional, Claro, el claro. crecimiento En China, poblacional. por ejemplo, se redujo, Así es. hay una política bastante reducida en lo que es los hijos, ¿no? Era un hijo por familia, luego se amplió por las consecuencias también que hubo en ese país, ahora son 2 hijos por familia. Así es, sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, había multas de por medio, ¿no? Claro. Yo creo que no debemos llegar a tanto, sin embargo también como tú dices, los medios de comunicación, la familia, los padres deben concientizar a sus hijos pues a tomar medidas, ¿no? Tomar Entonces, medidas próximas. El tema del desarrollo sostenible, digamos en conclusión, es una responsabilidad de todos, ¿no? Exactamente. Instituciones, personas, Exacto. universidades en este caso que forman Exacto. Cuando nosotros profesionales. decimos desarrollo sostenible, y hace un momentito lo acabamos de mencionar, que solamente lo dicen los políticos, en realidad es un tema que nos interesa a todos. Y Definitivamente. tenemos que poner un granito de arena y sobre todo, pues obviamente también exigir al gobierno, ¿no? Claro. De que actúe a medida de nuestro desarrollo. Una cosa es un desarrollo, a veces como lo entendemos mal, una cosa es desarrollo económico y otra cosa es crecimiento económico. Lo que el Perú, digamos, está teniendo sí es un crecimiento económico, ya, pero no es un desarrollo económico. Claro, claro, ¿no? definitivamente. Hay muchas brechas todavía. Exactamente, Así es. exactamente. Muchas gracias a Gracias, Evelyn Torres por estar con nosotros. Gracias. Vuelvo a repetir, aquí hay un tema que nos atañe a todos, ¿no? El tema de desarrollo sostenible es que todos tomemos conciencia de nuestras actitudes dentro de nuestra sociedad. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Muchas Voy a una gracias. pausa comercial, retornamos con más aquí en Puntos de Vista.